Somos del grupo número 6 de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación vamos a presentar nuestra exposición sobre lo aprendido en la clase de topografía. Muy buenas tardes, ingeniero Jaime Adrián Peralta, docente de la materia topografía. Estamos cursando Topografía 2. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, UNESUM, Jipijapa, Ecuador. La carrera a la que pertenecemos es Ingeniería Civil. La facultad es Ciencias Técnicas. El semestre que cursamos es tercero a 3. Los integrantes pertenecientes a mi grupo son Almendaris Toala Edwin Jair, mi persona, Guanosaka Jennifer Belén, Moreira Santana Viviana Antonella, Pinargote Gutiérrez Jocelyn Tania, Lua Rivera Kerly Vanessa, Tigua Piguave Luis Girona. El grupo al que pertenecemos se denomina el grupo 6. Yo les voy a hablar sobre la nivelación, contranivelación y varios aspectos más. La nivelación se basa en un estudio topográfico o medición topográfica La nivelación topográfica es un método altimétrico y tiene como objetivo obtener la cota de uno o varios puntos a través de observaciones topográficas como ángulos, desniveles, distancias y un conjunto de mediciones y cálculos para dotar de un punto o cota con relación a un plano de referencia. Lo que estoy presentando ahorita son las libretas de campo que sirven para la nivelación topográfica, donde también tenemos la compensación y también tenemos la contracción. La compensación también se entiende como fórmula básica de la resta entre la cota final menos la cota inicial para ver cuánta de diferencia hay en el desnivel y ver si el estudio que hemos hecho está correcto y si también cuadra matemáticamente nuestra carta topográfica. A continuación, vamos a presentar una nivelación de ida y vuelta. Como podemos observar en la imagen, hay una cota A y cota B y las vistas que se ha dado. Como es una nivelación básica, entonces solo va de ida, pero cuando es nivelación y contranivelación va ida y vuelta. La nivelación normal también debe tener determinados puntos que son vista adelante, vista atrás y vista intermedia, que las mismas sirven para obtener H más I. Como vemos, BMA.1.2, BM menos 3. La distancia que se ha recorrido es 25 metros. Después en el segundo punto 40 metros y por último 35 metros. Vista atrás siempre se suma, mientras que vista adelante siempre se resta, y las cotas que se van variando son estas. Como podemos observar, el 500 debe sumar al 0.538, que es la vista atrás, mientras que el 1.476 se debe restar, porque es una vista adelante. Y así seguimos sucesivamente en la libreta de campo. La libreta de campo también es básica en el trabajo de campo, ya que con esa nos guiamos y sostenemos nuestros cálculos. Y también es la misma con la que debemos hacer la contranivelación
y la compensación, que nos da una fórmula básica para hacer la compensación a partir de la libreta de campo. Para obtener el promedio de dicha libreta de campo tenemos un promedio de desnivel de ida y vuelta. Me llamo Luigi Ronald Antigua Piguave y le voy a hablar sobre los perfiles longitudinales y transversales. Nos dice que el levantamiento de perfiles, llamándose topografía lineal, se realiza previamente a la construcción de una obra lineal. Se llama así a ciertas obras donde su ancho es muy pequeño comparado con la longitud de la misma. Un ejemplo puede ser canales, caminos, calles, etc. El objetivo es un levantamiento de perfiles, es llegar a representar en el plano lo más fielmente posible el relieve del terreno a lo largo de una franja que contendrá la obra. Para esto se realizan los levantamientos a lo largo del eje o traza de futura obra, obteniendo cotas, puntos que sean representativos del terreno. Es decir, donde aparezca un cambio en la pendiente. El perfil que se va obteniendo mediante este proceso se lo llama perfil longitudinal. Al mismo tiempo podemos efectuar los levantamientos transversales que permiten conocer cómo será la forma del terreno a ambos lados del eje central. Estos levantamientos son perpendiculares al longitudinal, lo cual llamaremos perfil transversal. A continuación tenemos un ejemplo que dice: se resuelve un ejemplo de perfil longitudinal de un tramo de un proyecto del canal. La longitud del mismo es de 2.500 metros, pero se tomará para el ejemplo solo la estación del nivel 2, entre progresivas 150 metros y 300 metros. Se representa además los perfiles transversales correspondientes a la progresiva 180 metros. Tenemos lo que es la estación número 2, tenemos la progresiva, el hilo de medio o también la vista intermedia, tenemos la cota en los puntos. Luego tenemos el perfil longitudinal sacado de la tabla o libreta de campo. Y así como también podemos obtener su perfil transversal. Un perfil de un terreno consiste en cortar el mismo plano por un plano vertical y ver sus intersecciones con el terreno. El perfil, este es el resultado, lo representamos proyectándolo ortogonalmente al plano de corte y este es el resultado final. Y ahora veremos cómo tenemos este perfil en el sistema de planos acotados. El objetivo sería levantar los perfiles longitudinal del terreno, manejar con soltura las escalas que intervienen en el trazo del perfil, completar la información complementaria del perfil longitudinal del terreno. Y los contenidos serían perfil longitudinal y perfil transversal, trazo en perfil longitudinal, la preparación de los ejes, el levantamiento de perfil, la construcción de la guitarra, el perfil y si tenemos perfiles con curvas. En cualquier obra es usual el tipo de levantamiento. Como podemos ver, tenemos un camino que tiene un eje de simetría y un eje longitudinal del mismo. Entonces, el perfil longitudinal consiste en la representación gráfica de la intersección del terreno con un plano vertical que contiene a este eje longitudinal, mientras que los perfiles transversales serían en la dirección perpendicular a la anterior. Aquí tenemos al perfil longitudinal y aquí uno transversal. Todos estos perfiles longitudinales y transversales suelen servir para el cálculo de los volúmenes de excavación. Aquí tenemos un plano topográfico y vamos a levantar el perfil a lo largo de la traza AB en esta dirección. En principio podemos levantar el perfil aquí en el plano o en otro lugar. Para construir un perfil se toma un sistema de ejes perpendiculares, el eje horizontal y el eje vertical. La línea EH va a ser esta traza de este perfil.
Lo primero que debemos hacer es elegir la escala horizontal del perfil. Esto lo podemos EH unos 5000. Y a continuación señalamos los puntos que utilizaremos para levantar el perfil, que son las intersecciones de las trazas del perfil con la curva del nivel. Cada uno de estos puntos tiene su cota que hemos colocado aquí al lado. Y procedemos a trasladar los puntos a donde vayamos a trabajar o levantar el perfil. En este caso, como las escalas son iguales a la de plano, son las mismas. En cuanto al eje vertical, suelen tomarse siempre mayores a las escalas horizontales. Y tomamos el plano de comparación a cotas 50 y ponemos una escala vertical de 1,500. A continuación ya podemos levantar el perfil. Cada punto de traza del perfil lo llevaremos en perpendicular hasta su altura u cota. Después unimos los puntos obtenidos. Y por último se incluye en el perfil, en la parte inferior, la información adicional correspondiente a cada punto. Serían las órdenes del terreno, que son las cotas de cada punto, distancia de su origen y también las distancias parciales. Normalmente estas horas van asociadas a horas lineales, como en este caso son un camino. También se dibuja en el perfil la rasante del camino y se añade en la guitarra información adicional, otras 3 líneas más que serían la ordenada de la rasante y las cotas de terrapén. Estas cotas son los metros de desmonte que hay que realizar en cada uno de los puntos y se obtienen como diferencia entre la cota del terreno y la cota de la rasante. Como resumen, para trazar un perfil disponemos de los ejes horizontales verticales con 2 escalas. Cuando la escala horizontal es la misma que la del plano topográfico, podemos levantarlos directamente en el mismo plano y que la escala vertical sea exagerada con respecto a la horizontal para realizar las alturas. Y para levantar el perfil calculamos las intersecciones de la curva de nivel con la traza del perfil. Llevamos cada punto de su altura y unimos los puntos. Y por último ponemos la guitarra con la información adicional debajo del perfil. Buenas tardes, me presento, soy Jocelyn Tania Pinargote Gutiérrez, de la carrera de Ingeniería Civil. A continuación les voy a hablar sobre las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que conectan ubicaciones de igual valor en un dataset de raster que representa fenómenos continuos como la elevación, la temperatura, la precipitación, la contaminación o presión atmosférica. Las entidades de líneas conectadas, celdas de valor constante en la entrada, las líneas de curvas de nivel generalmente son denominadas isolíneas, pero también pueden tener términos específicos según lo que se está midiendo. Algunos ejemplos son las isobaras para la presión, las isotermas para la temperatura e isoyetas para la precipitación. La distribución de las líneas de las curvas de nivel muestran cómo cambian valores a través de una superficie. Cuando hay un cambio en un valor, las líneas están más separadas entre sí. Las curvas de nivel son un sistema de representación que consiste en cortar la superficie de terreno mediante un conjunto de planos paralelos entre sí, separados en una cierta distancia unos de otros. Cada plano corta el terreno formado en una figura que tiene que ser plana, que recibe el nombre de curva de nivel o isoipsa. Las proyecciones de todas estas curvas de nivel sobre un plano común que varía a cero en un mapa da lugar a la representación buscada.
Para ajustar las curvas de nivel base, aquí implica desplazar la curva de nivel base de manera que las curvas de nivel ya no pasen exactamente por los centros de la celda. El desplazamiento puede ser muy pequeño, que entre los valores tan bajos pueden ser en 0,001. En estos han sido efectivos. Para aplicar esta técnica en la herramienta listas de curvas de nivel, se tiene que ajustar los valores de la lista, como por ejemplo, en vez de 600, 650, 700 y sucesivamente, se tiene que utilizar 600 o 001, 650 o 001, como 700, 001 y sucesivamente. Esta figura se ve la construcción para representar mediante curvas de nivel una montaña. En esta montaña es cortada mediante planos paralelos separados una cierta distancia que se llama equidistancia entre curvas de nivel. Es un plano equidistantes formadas curvas de nivel. Las intersecciones de los planos en la superficie de la montaña determinan un conjunto de secciones que son proyectadas sobre el plano inferior que representa el mapa. Su resultado final es como observamos sobre este mapa. Al observar esta figura nos puede quedar la duda sobre qué secciones están por encima de otras, es decir, está realmente la sección roja por encima de la amarilla y la verde. Gracias. Mi nombre es Diana Moreira y a mí me tocó sobre el tema de volumen y área. Uno de los principales objetivos de un levantamiento topográfico es la determinación del área de una parcela en un terreno en donde se requiere construir lo que es una granja apícola. En un levantamiento topográfico o en un levantamiento de campo hay que considerar las áreas de terreno como superficies horizontales. A menudo es necesario saber que el área de una sección transversal para calcular la cantidad de la tierra que sea necesaria. Uno de los métodos de franjas o de bandas para medir el área es que se dibuje una serie de bandas trazando un conjunto de líneas paralelas o intervalos fijos que sean regulables sobre lo que sea AutoCAD o un papel milimetrado, en donde el tamaño dependerá del área del mapa en donde se está haciendo. En un cálculo de volumen es un procedimiento en el que la elevación de una superficie se informa del suelo en donde se modifica añadiendo o quitando materiales de una superficie. La herramienta del mapa sea el cálculo de volumen en donde se resumen las áreas y los volúmenes de una operación que ya sea de corte o por añadidura o relleno mediante unos productos en donde el modelo digital de una superficie de un área sea de sumo interés. Una vez que estamos en el programa de AutoCAD, nos iríamos a lo que es la tabla de volúmenes y a materiales en estilo de tabla, en donde colocaremos la opción en donde dice área y volúmenes en capa. Se busca en la que ya se está realizada, que es la sección de cálculos. Le damos clic en aceptar en la alineación de canal y en donde se colocan nuevamente los 200 y buscamos nuestra capa, la cual es sección de cálculo. Le damos en sección de cálculo y aceptar nuevamente.
En la pantalla va a salir que tenemos que darle clic y es allí en donde nos va a mostrar que falta lo que es el volumen, en donde se completa y tiene de la opción en cortes y rellenos, áreas y volúmenes en donde uno puede observar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario el cual estén viendo este video. Mi nombre es Walter Quispe Guaman y bienvenidos a mi canal sobre programas de ingeniería civil. En esta oportunidad les voy a presentar un video tutorial que trata sobre cómo calcular el volumen de corte y relleno en una explanación con el Civil 3D. Es necesario aclarar que en mi canal ya había subido un video anterior sobre el mismo tema, pero que había tenido un error, por lo que este es el video ya corregido. El otro lo he eliminado de mi canal. Bueno, también es necesario aclarar que estamos trabajando con el Civil 3D 2015 y no estamos utilizando ninguna plantilla. Acá tenemos las curvas de nivel ya, que es sencillo crearlas. Vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es etiquetar nuestras curvas. Etiquetar, seleccionamos, aparece esta opción acá en la esquina, añadir etiquetas, y la opción añadir etiqueta de superficies. Dejamos en superficie, acá contorno múltiple y añadimos las etiquetas. Enter, cerramos. Una vez que tenemos añadido nuestras etiquetas, vamos a trazar el perímetro o el área que lo vamos a colocar al mismo nivel. Entonces dibujamos una polilínea. Por ejemplo, esto va a ser el área. Ya. Esta polilínea está en 2D, por lo que vamos a convertirlo a 3D. Para ello vamos a la opción Grid. Si no lo tienen, esta barra de herramientas, si está así, de acá se muestra barra de herramientas. En la opción Grid vamos a utilidades de polilínea, convertir de 2D a 3D. Me pide seleccionar la polilínea, selecciono y doy Enter. Ahora debo definir que todo este perímetro debe estar, o toda esta polilínea debe estar a una misma altura, para lo cual definimos, por ejemplo, la altura de 492. A esa altura queremos que esté a nuestra explanación, a esta curva 492. Mi nombre es Kerry Vanessa Plúa Rivera y voy a hablar lo que es una pendiente. La pendiente del terreno es uno de los parámetros más utilizados sin darnos cuenta cuando hablamos de lo que nos cuesta subir sobre cierta inclinación que presenta el terreno. El concepto de pendiente en sí es la relación que existe entre el desnivel y la distancia en horizontal X que debemos recorrer. Se dice también que pendiente es el grado de inclinación que posee un terreno. Se calcula usando como base dos puntos que poseen una cota conocida, que vendría a ser la altura, y la distancia horizontal entre ellos. Se presentan en valores porcentuales y es positiva o negativa según se tome. Hacia arriba positiva y hacia abajo negativa, tomando como base su punto de origen y como referencia el plano horizontal, que equivale a 0. Como se muestra en la imagen, para poder calcular la pendiente tenemos la siguiente fórmula, que es pendiente igual a la diferencia de alturas dividido para la distancia horizontal por 100. Como nos muestra en el pequeño ejemplo, tenemos lo que es una altura de 25 y una distancia horizontal de 70 metros. Y para obtener nuestra pendiente, o para saber cuál es la pendiente, se obtiene dividiendo la diferencia de altura
y la distancia horizontal, y el resultado entre ambos lo multiplicamos para 100, lo cual nos va a dar una pendiente de 35,714. Se podría definir la pendiente del terreno en un punto dado como el ángulo que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno en este punto. Es en definitiva la inclinación o el desnivel del suelo. Para el cálculo de la pendiente en un plano topográfico se deben de tener en cuenta las curvas de nivel existentes. Posteriormente, para el cálculo de la pendiente en una zona deseada se debe observar qué curvas de nivel sitúan en el punto que se busca, teniendo en cuenta de que las curvas de nivel son líneas o trazos que unen puntos que tienen la misma cota o altitud. Estas curvas son equidistantes. La medición de una pendiente se expresa a menudo como un porcentaje a la tangente. Se usa para expresar la inclinación, como por ejemplo un camino sobre una elevación de un